El legendario director de Hollywood, Cecil B. DeMille, famoso por realizar varias películas basadas en la Biblia, en su biografía autorizada afirmó que su película, El Rey de Reyes, que se filmó en el año 1927 y es basada en la vida de Jesucristo, ha sido vista por más de 18 millones de personas alrededor del mundo. 77 años después, el mundo fue testigo del éxito fílmico de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. El filme, que se hizo con 30 millones de dólares, terminó recaudando unos 600 millones a nivel mundial. Sin embargo, para sorpresa de muchos fanáticos del cine, es posible que ninguna de estas dos películas hayan sido los filmes de Jesús más vistos alrededor del mundo. Es muy probable que ese título sea para una película de muy bajo presupuesto que se estrenó a finales de los años 70 y pasó desapercibida en varias salas de cine de los Estados Unidos. Y aún así, es posible que esta película tenga la personificación de Cristo en el cine más reconocible alrededor del mundo. El largometraje simplemente se tituló La vida pública de Jesús. La película se basa en el ministerio de Jesús aquí en la tierra y toma como inspiración el Evangelio de Lucas para narrar esta historia. Pero, ¿cómo surgió esta película? ¿Quiénes fueron los responsables de la misma? John Heyman, un famoso productor de cine y televisión en los Estados Unidos y en Inglaterra, estaba interesado en las historias que narra la Biblia. Él estaba decidido a hacer una serie de películas que comenzara en Génesis capítulo 1 y finalizara en el libro de Apocalipsis. La intención de Heyman no era hacer esta serie de películas para que llegaran a las salas de cine. Su enfoque principal serían los cristianos y que estas películas las vieran en sus hogares y grupos de estudios. Con este propósito en mente, él creó la casa productora Proyecto Génesis. Para poder atraer inversionistas a este proyecto, él decidió primero realizar una película basada en la vida de Jesús. Él sabía que las personas que posiblemente podrían financiar este proyecto serían las comunidades cristianas y no necesariamente los productores de Hollywood. Para esa misma época, Bill Bright, fundador del famoso ministerio evangelístico Cruzada Estudiantil por Cristo, estaba tocando las puertas de Hollywood buscando directores de cine que estuvieran interesados en realizar una película acerca de Jesucristo, con la cual pudiera utilizar en sus campañas evangelísticas en las universidades. Pero todos sus intentos fracasaron. Para el año 1976, Heyman se reúne con Bright y ambos deciden llevar a cabo una película basada en la vida de Jesús. Bill Bright tenía el conocimiento y la influencia para acercarse a personas evangélicas que estuvieran dispuestas a financiar la película. Por otro lado, John Heyman tenía todos los conocimientos en el mundo de la televisión y cine para llevar a cabo este proyecto. Ellos pudieron comenzar a financiar la película con una donación dada por una familia cristiana que vivía en Texas. Esta familia, que se dedicaba al negocio del petróleo, dio una donación de 3 millones de dólares para el largometraje. Mientras se continuaba trabajando en la preproducción de este filme, otras familias cristianas e iglesias continuaban haciendo donaciones para la realización de la película. El filme llegó a alcanzar un presupuesto de 6 millones de dólares. En una década donde se hicieron varias interpretaciones de la vida de Jesús sin ser fiel al relato bíblico, los productores querían hacer un filme que interpretara fielmente el Evangelio de Lucas, para que las personas conocieran el verdadero Jesús de las Escrituras. Teniendo esto en mente, ellos hicieron varias cosas. Primero, querían visualizar la película como un documental y no necesariamente como una película tradicional. Inspirational Film Distributors Incorporated presenta una producción Genesis Project. La vida pública de Jesús. Un documental basado en el Evangelio según San Lucas, capítulos 3 a 24. Escogieron un elenco de actores desconocidos para el público en general. En el papel de Jesús, eligieron a un joven actor británico de nombre Brian Deacon.
La mayoría de los demás actores secundarios de esta película eran actores israelíes que no eran conocidos en otros países. Debido a que el largometraje se filmó en Israel, la mayoría de los extras estaban compuestos por personas de ese país. También varios de estos extras fueron creyentes evangélicos de Estados Unidos que donaron dinero para el filme y por tal razón tuvieron una participación en el rodaje. Los directores, guionistas y equipo de producción tampoco eran nombres reconocidos dentro de la industria de Hollywood. Antes de contar con un libreto, ellos consultaron una serie de expertos en teología, Biblia y ministros cristianos. Para la preparación de su rol como Jesús, Brian Deacon no solamente leía diariamente el Evangelio de Lucas, sino también tuvo que leer un documento de 300 páginas que fue preparado por diferentes maestros de la Biblia. El documento se trataba acerca de la vida de Jesús en la tierra. Todo esto con el fin de que el protagonista principal fuera el Evangelio de Lucas. Por todas estas razones, uno al ver la película se puede fijar que la misma no tiene una estructura similar a la mayoría de los filmes que estamos acostumbrados a ver. No hay 3 actos claros durante el desarrollo del filme. No hay desarrollo de personajes. En muchas ocasiones los actores interpretan a sus personajes sin ningún esfuerzo interpretativo. En el templo había un hombre bueno y devoto a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto al Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz. Aunque hay que reconocer que los lugares de filmación son excelentes, aún así la película carece de personalidad propia. La dirección es bastante básica y carece de momentos dramáticos. También los efectos especiales son bien prácticos, nada que pudiera sorprender en los años 70, ni mucho menos ahora. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. La película comenzó a filmarse en Tiberias, Israel, en noviembre del año 1978 y en otras locaciones del país. El rodaje duró aproximadamente 9 meses. El equipo de producción trabajaba 6 días a la semana, comenzando alrededor de las 4 de la mañana y terminando a las 7 de la noche. A pesar de que la producción de la película estaba respaldada por un sinnúmero de creyentes en los Estados Unidos y tenían grandes expectativas de lo que Dios iba a hacer a través de la misma, eso no significaba que el rodaje de la película fuera uno feliz. En realidad, hubo una serie de problemas durante la filmación. Para comenzar, varias personas del equipo técnico de producción renunciaron en medio de la filmación. Las razones principales eran las decisiones que se estaban tomando durante el rodaje. Es por tal razón que la película contó con 2 directores, uno de nombre Peter Skies y el otro John Krish. Es posible que Peter Skies comenzara a dirigir y luego fuera sustituido por John Krish. Si en ocasiones la situación era difícil para el equipo de producción, también lo fue para el elenco de este filme. Brian Deacon contrajo neumonía filmando la escena del bautismo de Jesús. El director quería que la paloma que representaba el Espíritu Santo se posara en los hombros del actor. Para poder lograrlo se requirió de muchas tomas, ya que la paloma se posaba en todas partes menos en el hombro del actor. Por tal razón, Brian Deacon estaba por mucho tiempo mojado durante esa escena, lo que provocó que se enfermara. Otra situación incómoda para el actor fueron algunas de sus conversaciones que tuvo con evangélicos y productores mientras rodaban la película. En ocasiones los evangélicos se acercaban a él para darles ideas de cómo debía interpretar a Jesús y cómo no debía hacerlo. En una ocasión John Heyman le dijo: "Puedes que seas uno de los Hamlets más grandes que hayamos conocido, pero creo que has dado tu talento porque Dios te ha tocado en el hombro y te ha elegido para representarlo de esta manera. Este será el papel más importante que alguna vez vas a interpretar".
Ese tipo de comentarios lo hacían sentir incómodo, especialmente ya que Brian Deacon nunca fue un fiel devoto a la fe cristiana. También los actores que representaban a los discípulos de Jesús hicieron una protesta pidiendo más dinero por su participación en la película, lo que provocó la paralización de la filmación por todo un día. Ya en la etapa de postproducción, una vez el filme fue terminado de editar, llegó a durar alrededor de 4 horas. Bill Bright quería una versión más corta para utilizarla en su ministerio y presentarla en los cines. Por otra parte, Heyman no estaba contento con el inglés de los actores israelíes y a último minuto decidió doblar las voces de los actores israelíes utilizando otros actores profesionales británicos. Esto no puso muy contento a ninguno de los actores, especialmente a Nico Nitai, el actor que interpretó a Pedro. A pesar de que el equipo de producción intentó de hacer la película lo más fiel posible al Evangelio, la misma no es 100% fiel al relato de Lucas, como los productores tenían pensado y como hoy en día aseguran. La película añade varios momentos que no se encuentran en este Evangelio, como cuando una niña saluda a Jesús. En varias ocasiones añade diálogos de personas en la multitud cuando Jesús estaba ministrando o hablando en público. Se omiten parábolas como la parábola del dinero. Omite varias de sus enseñanzas como las que se encuentran en Lucas capítulo 20. O cambia el orden de ellas. Hace representaciones de personajes espirituales que el Evangelio de Lucas no hace. Por ejemplo, presentar a Satanás como una serpiente durante la tentación de Jesús en el desierto. El diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. También la película le da más responsabilidad por la muerte a Jesús a las autoridades romanas que a los judíos. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, tendré que hacerme cargo yo. La película se estrenó en los cines en octubre del año 1979, contando con el apoyo de Warner Brothers como distribuidora del filme, en diferentes salas de cine en las regiones del suroeste y este de los Estados Unidos. Ya para la primavera del año 1980, la película se estrenó en más salas de cine en el norte del país. A pesar de que la recepción de la película en círculos cristianos fue buena, para los críticos de cine y público en general la recepción no fue la mejor. Para ellos solamente presenciaron otra película acerca de la vida de Jesucristo sin ningún tipo de atractivo y lo bastante monótona. Lamentablemente, en las salas de cine de los Estados Unidos la película fue un fracaso. De un filme que costó $6 millones, solamente recaudaron 4 millones. El fracaso económico no fue el único problema para esta película. La relación de Bill Bright y John Heyman con el tiempo comenzó a deteriorarse, debido a los diferentes proyectos y revisiones que Bright tenía planeado hacer para la película de Jesús, proyectos que incomodaron a John Heyman. Más adelante, la casa productora de Heyman, el Proyecto Génesis, también comenzó a tener problemas financieros. Solamente pudo realizar 2 proyectos relacionados con la Biblia. En años posteriores, John Heyman tuvo que vender su proyecto a una organización religiosa, y ese fue su fin en el mundo del cine cristiano. Pero para Bill Bright la película no había llegado a su fin. A pesar de que no pudo presentar el filme en sus campañas evangelísticas, él tuvo otras ideas para esta película. En el año 1985, él crea una subdivisión en su ministerio de cruzada estudiantil titulado The Jesus Film Project. Este ministerio tenía como propósito principal utilizar esta película como un instrumento misionero en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Una de las metas de este ministerio era que cada hogar estadounidense tuviera una copia de esta película. Ahora la película simplemente la titularon Jesús. Para la década de los 80, la película fue doblada en otros idiomas.
Para el año 1989, la revista Cristianismo al Día había reportado que el filme fue doblado en 130 idiomas y presentado en 155 países y vista por más de 325 millones de personas. Es muy posible que esta cantidad de personas que vieron el filme no tuvieron que pagar el precio de una taquilla o comprar la película. Recientemente, para este año, los récords Guinness catalogaron la película Jesús como el filme con más doblaje de idioma de todos los tiempos, traduciendo esta película a más de 1977 idiomas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 主的灵在我的身上，因为他指定我去传福音给贫穷的人。 روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح. Kìa, thần của Chúa ngự xuống trên tôi, vì Ngài đã chọn tôi đặng đem tin mừng đến cho người khó nghèo. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है. Pero la traducción de esta película a otros idiomas no es necesariamente el único logro que se atribuye a este largometraje. De acuerdo a la página de internet Jesus Film Project, más de 200 millones de personas alrededor del mundo se han convertido al Evangelio una vez vieron esta película. Si los datos son correctos, esta película sería una de las herramientas más populares de evangelización de los últimos 40 años. Pero también esta podría ser la película con más versiones. Poco antes de estrenarse el filme en el cine, John Heyman hizo una versión más larga de esta película, en donde un narrador lee el Evangelio de Lucas mientras las voces de los actores fueron dobladas al lenguaje de arameo. City of Galilee and taught them on the Sabbath day. Si ustedes pensaban que la película La Pasión de Cristo es la única película de Jesús en donde se habla arameo, pues se han equivocado. The Jesus Film Project, junto con otras organizaciones, sacaron 3 versiones de la película La Vida Pública de Jesús. Hay una versión donde la película comienza en el Antiguo Testamento. Brevemente nos narra la caída de Adán y Eva, la historia de Abraham y el profeta Isaías, con el fin de enseñar al espectador que el personaje más importante del Antiguo Testamento es Jesucristo. La otra versión se titula Magdalena, a través de sus ojos. En este filme, María Magdalena cuenta la vida ministerial de Cristo a otros. La película utiliza pietajes de la película original y la incorpora a la misma. La tercera versión se titula La historia de Jesús, a través de los ojos de los niños. En esta película son los niños los que narran la vida ministerial de Jesús. Al igual que la película de María Magdalena, aquí incorporan pietajes de la película original con el filme realizado. Hay una versión de la película conmemorando lo ocurrido en el 9/11, los ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York. Para el año 2014 lanzaron una edición en Blu-ray celebrando los 35 años de esta película, y la misma tiene diferentes sesiones especiales, incluyendo un documental. Hoy en día todas estas versiones de la película se pueden encontrar gratis en los medios sociales. Aún la página Project Jesus Film las presenta gratuitamente. Es increíble que todavía muchas iglesias utilicen esta película como si fuera un tipo de tratado evangelístico. Tan reciente como el año pasado, personas de una iglesia pasaron por mi casa y me obsequiaron una copia. Este filme es interesante por 2 razones. Primero, es un reflejo de la iglesia evangélica de los años 70 y 80 en los Estados Unidos. Una época en donde esta iglesia era económicamente poderosa, sabían el poder de los medios de comunicación masivos y querían utilizarlos. Pero sobre todo, querían hacer grandes cosas para Dios y tenían como meta principal ganar almas para Cristo. Segundo, a pesar de todos los problemas de dirección, actuación y estructura que presenta esta película, aún así la misma ha dejado un impacto positivo en las personas. En los medios sociales uno puede observar los comentarios que solo son positivos. Todos tienen algo bueno que decir de esta película y cómo la misma ha impactado sus vidas.
Como dijo Brian Deacon en una entrevista, hay algo dentro de la película que sí llega. Y eso para mí siempre ha estado ahí cada vez que la he visto. Hay algo que te conmueve y te alcanza. Tal vez John Heyman no pudo haber completado su proyecto de hacer una serie de filmes de toda la Biblia. Tal vez la relación de estos dos visionarios se vio afectada después de la película. Tal vez este largometraje no trajo ninguna ganancia financiera. Tal vez no cumplió con las expectativas de los críticos de cine. Tal vez la filmación de la película fue una total pesadilla. Sin embargo, por lo que se puede ver a más de 40 años de este filme, Dios tenía otros planes más positivos con esta película de lo que cualquier persona hubiera imaginado. La película sobre la vida pública de Jesús me recuerda un proverbio que dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres.